tal? Buenos días, ¿cómo se encuentran en casa? Gracias por conectarse a este canal, Vida Nueva para el Mundo Acapulco. Esta es su iglesia de confianza, ustedes pueden venir por aquí, cuando vengan a la playa, pasen a su iglesia Vida Nueva. Son bienvenidos todos, bienvenidos mis hermanos que están aquí esta mañana, que llegaron violentos y ansiosos, ¿verdad?, por escuchar la palabra de Dios. Qué bueno que Dios nos concedió este tiempo. Vamos a estudiar un libro, un tema. Se titula esta conferencia Apocalipsis, revelación de Dios a Juan. Es un bosquejo que vamos a tocar acerca de este libro. Por demás es un libro interesante, como todos los libros de la Biblia. Todos los libros tienen una enseñanza para nuestras vidas. Y caminar sin una enseñanza en nuestras vidas de la Biblia es como andar a ciegas, hermanos. Su palabra nos da luz, nos muestra el camino más claro, nos muestra la decisión correcta, la decisión más sabia. Y todo aquello que hagamos y consideramos al Señor en nuestros caminos, Señor, nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Pues bien, este libro, Apocalipsis, como lo decía, vamos a dar un contexto general. Habla de Jesucristo, por supuesto, nos habla de Dios Padre. Jesucristo nos muestra tiempos de Dios que ya se han cumplido, tiempos de Dios que se van a cumplir, tiempos de Dios que han acontecido en su iglesia y tiempos de Dios que van a acontecer para la iglesia y para todo el mundo. Es un libro muy interesante, habla del final de los tiempos, habla de lo que sucederá con personas creyentes y con personas que no creyeron en Jesús, que no creyeron nada de lo que Dios habló a sus vidas. También trata de esto este libro y revela verdades que el Señor tiene que hablar a nuestras vidas. Leamos un poco de Apocalipsis, Apocalipsis 1. Vamos a leer del 1 al 6. Del 1 al 6. La revelación de Jesucristo se llama. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró el ángel a su siervo Juan. Y que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, versículo 4, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este libro, como todos los libros, ¿verdad? Pero hay un libro que viene a mi mente cuando hablo de un destino. También viene a mi mente el libro del Génesis, ¿no? El libro de Génesis habla de un origen, donde todo comenzó allá en la humanidad, cuando el hombre y Dios tenían una comunión, estaban cercanos, Dios y el hombre dialogaban, Dios y el hombre se encontraban, tenían importantes conversaciones, Adán y el Señor. Después viene la mujer y después viene una caída, en donde el enemigo engaña, ¿verdad? Engaña a Eva, engaña a la humanidad, y desde ahí para acá comienza una guerra que podemos llamar sanguinaria, ¿no? Porque muchos han perecido, algunos han permanecido y otros aquí estamos, ¿verdad? Entonces este libro de Génesis es el origen de la humanidad, pero Apocalipsis habla de nuestro destino, habla de lo que viene para la humanidad. Apocalipsis significa revelación. Es por eso que este libro se llama también Revelación de Dios a Juan. Nuestro título de nuestro mensaje es Apocalipsis, revelación de Dios a Juan.
Fue escrito en tiempos de persecución el Apocalipsis. Eran tiempos difíciles. Como siempre ha sido para los cristianos, este libro se relata en un contexto de asedio. Se escribe en un tiempo en el cual los cristianos son perseguidos por los emperadores, por Nerón, por Domiciano, este emperador que se creía Dios, que él se autonombró Dios y dijo: tienen que adorarme, tienen que alabarme, tienen que rendirme pleitesía como su Dios. En este tiempo, en este contexto se escribe Apocalipsis. Y Juan está en este tiempo, ¿verdad? Él es alguien que predica, que enseña, que siembra iglesias en el área de Éfeso. Está trabajando Juan en Efesios, está levantando iglesias, pero Domiciano dice: este hombre me estorba, este hombre me importuna con sus enseñanzas de Dios, de Cristo, de ese Jesús. Entonces Domiciano dice: vamos a deshacernos de este Juan, hay que destruirlo. Este Juan que Jesús, dice la palabra, que es el discípulo que Jesús amaba. Este Juan que se recostaba junto al pecho de Jesús. A este Juan Domiciano dice: tiene que morir. Aunque la palabra nos narra que no precisamente muere como lo tramó, como lo planeó Domiciano. Dice la tradición que el emperador manda a arrestar a Juan y para destruirlo pone a hervir un caldero de aceite. Si alguien ha visto o ha preparado unos huevos, una milanesa, un pollo frito, pues prepararon un caldero grande, ¿verdad?, para freír a Juan. Y dijo: ahí, caliéntenlo bien, porque ahí vamos a echar a este hombre. Pero la tradición cuenta la historia, dice que al tirar a Juan al aceite, no se quemó, sino que él levantaba sus manos y adoraba a Dios. Él estaba gozoso, él le pasó igual que a Daniel. El Señor lo protegió, el Señor lo resguardó, el Señor lo cuidó. Y no muere Juan ahí quemado. Entonces dice Domiciano: ¿cómo que no se murió? Entonces hay que desterrarlo de este lugar, sáquenlo de aquí, no quiero verlo, me da lata, me molesta su presencia de Juan. Entonces Juan es desterrado a la isla de Patmos. Ahí es donde se desarrolla este manuscrito de Apocalipsis. Eran tiempos muy difíciles. Apocalipsis 1:9 dice: yo, Juan, vuestro hermano. Se refiere Juan a nosotros como con mucha familiaridad, a su familia, a su iglesia, a los cercanos. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Yo sé que sufren, yo también estoy sufriendo, hermanos. Está diciendo Juan en esa isla desterrada, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Está narrando Juan su vivencia ahí en Patmos. Quizás tenía que trabajar muy duro ahí, a lo mejor había trabajos forzados, no lo sé, ¿qué ponían a hacer a Juan ahí? O simplemente estaba ahí a la deriva. En una isla, pues en una isla, si no llegan los recursos, pues tal vez pescando, ¿verdad? Como algunos varones lo van a hacer pronto en Fish. Pescando tal vez se alimentaba Juan, no lo sé. O había plantas a lo mejor. Pero Juan anima a los creyentes, dice: creyentes, sigan fieles a Jesucristo. Estos tiempos son de sufrimiento, son de persecución. Pero a través de esto podemos ver a Juan animando a los cristianos. Juan habla de esperanza y estos días no difieren mucho los tiempos de hoy de aquellos días, porque en estos últimos tiempos, en estos últimos 5 años han acontecido muchas cosas que nunca habíamos visto, entre ellos la pandemia y otras cosas como hundimientos de tierra, inundaciones, terremotos, cuestiones que no están al alcance de nuestras manos, que no podemos controlar, y algunas que hemos descontrolado de nuestras manos también como seres humanos. Hemos innovado, hemos creado, hemos desarrollado tecnología, hemos desarrollado materiales que causan y dañan a nuestra tierra, a nuestro planeta. La atmósfera, la biosfera, el mar está contaminado. Son estos tiempos complicados y hoy algunos están en angustia, ¿verdad? Están en tribulación, están en sufrimiento, están preocupados, están afanados.
Y esto estaba anunciado en Lucas 21, vamos a Lucas 21, 25 al 28, por favor. Está Jesucristo hablando de esto. Y dice Lucas 21, del 25 al 28, entonces habrá señales. Es Lucas 21, del 5 al 25 al 28, sí, le borré el 2 aquí. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Fíjense todo lo que Jesucristo estaba mostrando. Jesucristo siempre vio todo esto porque desde la eternidad, desde la perspectiva eterna, Él podía ver el principio y podía ver todo. Todos los tiempos los puede ver al mismo tiempo el Señor, porque es eterno. Él conoce lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Y aquí está hablando Él de esto, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Está predicando el Señor. Entonces verán al Hijo del Hombre, o sea a mí, o sea a Jesús, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Aquí nos anima Jesús, dice, pero cuando vean esto ustedes no desmayen, no se desanimen, su redención está cerca. ¿Qué significa redención? Que seremos rescatados por Cristo. Cristo viene y nos tomará para llevarnos y estaremos juntamente con Él en la eternidad. ¿Lo crees? ¿Lo esperas? Va a ocurrir. Todo lo que dice el Señor en su palabra va a suceder. Esto no es un libro de a ver si pasa, no es una historia común. Esto es un libro verdadero, es viva y eficaz. Su palabra se vive, se experimenta, acontece lo que está en ella, lo vivimos y lo sufrimos también. Y todo esto lo está narrando Jesús y Juan también lo va a comentar en el Apocalipsis. Entonces no es motivo para alarmarnos ni de perder el sueño. Nos tenemos que alegrar porque el Señor viene pronto, amados. Viene por su iglesia. Este libro habla de un destino. Fue escrito a las 7 iglesias de la provincia romana de Asia, lo que actualmente es una porción, una parte de Turquía. Por supuesto que el mensaje no es exclusivo de estas 7 iglesias. ¿Qué iglesias son? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ya que como toda porción de las Escrituras nos edifica, nos llena de paz, nos da una profundidad espiritual que podamos discernir, que podamos entender, para que todo aquel que sigue y que ama la voluntad de Dios se sienta edificado. Estas son las Escrituras. No es para que nos espantemos ni nos alarmemos, es para que tomemos acciones, tomemos decisiones y pongamos por obra lo que se nos enseña. Las cartas contienen elogio, contienen censura, contienen palabras de ánimo, incluyen promesas. Todas las cartas que van escritas en el Nuevo Testamento y también lo que contiene el Apocalipsis. Juan describe una serie de visiones donde muestra que las fuerzas del mal no van a prevalecer y que la victoria va a ser de Jesucristo. Habla de esta guerra, de esta batalla en la cual el Señor gana la batalla, el Señor sale victorioso. Y aquellos que permanezcan fieles en la fe van a recibir su recompensa, tendrán premio. Miren, vamos a Apocalipsis 22:7. Apocalipsis 22:7. Dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. O sea que nos da esta esperanza, ¿verdad? De que somos dichosos y bienaventurados cuando guardamos lo que nos enseña, específicamente hablando de este libro de Apocalipsis. Es una enseñanza que nos muestra a Cristo. Por eso se llama la revelación de Jesucristo. Este libro termina con una promesa que nos mantiene al filo de la butaca. Ahí en Apocalipsis 22:17, y el espíritu y la esposa dice ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga,
y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Si tú estás escuchando este llamado, aún estás a tiempo de tomar tus decisiones y hacer los cambios en tu vida. ¿Cuándo se acaba el tiempo? Pronto se acaba el tiempo. No hay mucho tiempo. No sabemos cuándo ha de venir el Señor, pero lo estamos esperando. Estamos esperando al Señor. Apocalipsis 22:12. Ahí mismo el 22, más atrasito. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón viene conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y soy el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Este es nuestro Jesús, eterno, poderoso. El Señor habla a creyentes y habla a incrédulos también. Versículo 14, aquí mismo en el 22. Estoy hablando, empezamos con el 1 y ya estamos hablando del final de este libro. De la promesa que tiene para nosotros el Señor, del reino que tendremos juntamente con Él, con el Hijo y con el Padre. Y dice Apocalipsis 22:14, habla a los creyentes también e incrédulos: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira, no entrarán en el reino de los cielos. Esto es para que lo meditemos, lo reflexionemos. ¿Por qué se dice que este libro es apocalíptico? Porque habla de revelaciones acerca de acontecimientos futuros. Por eso es apocalíptico. Y en estas revelaciones hay figuras extrañas, hay seres extraordinarios, fantásticos, hay símbolos y hay números. Para muchos de nosotros es difícil entenderlos. Pero con el estudio concienzudo y con el estudio constante de las Escrituras, podemos llegar a comprender lo que Dios nos habla a través del Apocalipsis. Finalmente es un libro para la iglesia, para que lo estudiemos. La simbología y el estilo de este libro puede tener algunas explicaciones, quizá para dirigir el mensaje a los creyentes de su tiempo con un código entendible, ¿verdad? Algo que los creyentes pudieran discernir, es lo que quiere decir Juan en estas líneas. Pero los que entendían más eran los creyentes de los tiempos de Juan, sus contemporáneos. Para ellos era más fresco porque el libro de Apocalipsis hace mucha referencia al Antiguo Testamento. Y ese Antiguo Testamento los cristianos ya lo tenían. Entonces, cuando Juan hablaba y hacía referencia al Antiguo Testamento, hacía como una imagen de lo que es el Antiguo Testamento y lo comparaba con los acontecimientos que son y los que venían en ese tiempo, los cristianos entendían, está hablando de esto Juan, de lo que viene, del Señor, del Mesías, que pronto viene, que lo esperemos, que aguardemos. Ese dragón, el dragón, es el enemigo, es Satanás. Ok, entonces los cristianos entendían más en estos tiempos. Ya ven que Job habla de este leviatán, de este dragón, y ellos meditaban y escudriñaban. No así los romanos, que eran los que perseguían y asediaban a la iglesia. Entonces, para los romanos tener un libro en la Biblia del Apocalipsis era así como que, ¿qué está haciendo Juan aquí? Se volvió loco Juan, está escribiendo puras tonterías. Aquí pone que un ser de tal estructura, ¿verdad? De oro, de barro, de bronce. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando Juan? Bueno, ese era Daniel, perdón. Juan hablando de figuras, de símbolos. Más adelante vamos a ver algo de esto, ¿no? Pero el propósito de Juan era que lo entendieran los creyentes, los cristianos de su tiempo, pues, no así los romanos, para que no provocaran y no fastidiaran al pueblo de Dios, pensando que estaban planeando algo contra el gobierno romano. Al ver esto decían, no, aquí Juan está loquito, ¿no? Sí, que mande sus cartas y que haga llegar su mensaje de donde quiera, no nos pega, no nos afecta. Entonces, las generaciones, de alguna manera, esta simbología la asimilan, la entienden, y permite esta simbología también
que el mensaje tenga un mayor alcance, de manera que hoy podemos entenderlo nosotros o podemos leerlo. Ha llegado hasta hoy este mensaje, y si lo comparamos a la luz de las Escrituras, porque la misma Escritura se explica, podemos ver lo que nos quiere decir Juan. ¿Cuántos tipos de interpretación hay para el libro de Apocalipsis? Pues se habla de muchas, pero les mencionaré algunas, y de la cual nosotros nos podemos enfocar para entender este libro. El tipo de interpretación preterista, que habla de que esto ya se cumplió hace mucho tiempo. Los romanos destruyeron el templo de Jerusalén por ahí del año 70 después de Cristo. Entonces los preteristas dicen, hasta aquí, ahí, todo de ahí para allá es pasado. Esto ya no es. También está la manera histórica de interpretación, que habla del Apocalipsis como un panorama, como un contexto histórico nada más, como un rollo nada más, información. Y también habla de una interpretación alegórica o simbólica. Esta es que no es ni histórica ni literal, sino que habla de una guerra entre el bien y el mal de manera simbólica. Es lo que algunos interpretan. Pero nosotros trabajamos más con la concepción futurista, que es la que se nos ha enseñado en esta congregación y de la cual se imparten seminarios proféticos por medio del pastor Armando y otros siervos que enseñan este libro. Hay estudios en internet, hay estudios, comentarios que se venden de muchos autores que hablan de esta interpretación futurista del Apocalipsis. En esta enseñanza podemos ver desde el capítulo 1 al 3 que hay cosas que ya acontecieron. Pero del capítulo 4 al 22 hay cosas que aún no se cumplen. Es el futuro de la humanidad. Lo que Dios va a hacer con nosotros, lo que Dios tiene como plan para nuestras vidas. Del 4 al 22. Y la misma Biblia nos va describiendo y velando o develando estos símbolos y lo que significan. Por eso nos apoyamos en el contexto completo de la Escritura. Hay otros libros que también son apocalípticos. Está el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, el libro de Zacarías y el libro de Isaías. Son también libros que contienen información apocalíptica, futurista, que habla de lo que ha de venir. Ok, aunque nos resulte difícil de explicar, el mensaje es más simple de lo que parece. El mensaje es: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo, el cual vino en calidad de siervo vino en calidad de siervo sufriente, pero ahora viene en calidad de rey, y es lo que habla Apocalipsis. Ahora viene en calidad de rey y Señor a gobernar la tierra, a implantar su reinado. A eso viene Jesús. Y de este Jesús habla aquí en Apocalipsis, no del siervo que fue maltratado, vituperado, pisoteado por causa de nuestros pecados, que murió por la humanidad y que fue crucificado en una cruz para el perdón de los pecados. No es de ese contexto de Jesús, sino el contexto cuando Él viene con toda su gloria, viene a redimirnos y viene a implantar un reino majestuoso. Eso es lo que narra este libro. Fecha y lugar y autoría del libro. Fecha, bueno, se entiende que por los tiempos de los emperadores Nerón y Domiciano, que este libro fue escrito alrededor del año 95 después de Cristo. El lugar, pues ya lo dijo el autor, ¿no? En la isla de Patmos, ubicada en el mar, esta isla en el mar Adriático, a 100 kilómetros de Éfeso. O sea, de Éfeso lo botó 100 kilómetros a la isla, lo aisló a Juan. El autor es el mismo Juan, él mismo lo dice, lo describe. Ya no es Juan un hombre joven, Juan ya está anciano, ya está cansadón, tiene entre 85 y 90 años. Juan llama a este libro el libro de la profecía, lo que nos hace entender que Juan profetiza, que Juan también es un profeta cristiano. Entonces, podemos ver que igual que Pedro y que Pablo, Juan no se hace llamar
el apóstol, ¿verdad? No se hace llamar yo soy el que se sentaba con Jesús, yo soy el que comía con Jesús. No se hace ver como un siervazo, ¿verdad? Así espectacular y grandioso que llama la atención y que atrae las multitudes. Dice Juan, siervo de Jesucristo, soy un simple siervo del Señor. Así mismo lo hacía Pablo, así mismo lo hacía Pedro. Ellos no se consideraban dignos de tener este título en sus vidas. Decían, no, es que no soy digno de ser llamado el gran siervo, el gran discípulo. Simplemente él decía, yo soy siervo de Jesús, nada más. Pero algunos estudiosos opinan que el que escribió Apocalipsis no es el mismo que escribió el Evangelio de Juan y las 3 epístolas. ¿Por qué lo dicen? Porque la manera y el estilo cambia. Sin embargo, esto es todo un contexto diferente y es una revelación distinta. Entonces, algunos pudieran confundirse o pudieran opinar así por la forma en que se desarrolla la teología de este libro del Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis hay numerología, hay símbolos. Apúntale ahí el número 7, por ejemplo. Este número 7 que aparece en el Apocalipsis, 52 veces aparece. Representa una cantidad completa, una cantidad perfecta. Son 7 las iglesias, son 7 los espíritus, son 7 los candeleros, son 7 las estrellas, son 7 las trompetas, son 7,000 hombres, son 7 diademas, 7 plagas. El símbolo de la imperfección, apúntalo ahí. El número 6 es símbolo de la imperfección. Y cuando vemos el 666, implica que es la imperfección total. La imperfección total. También está el número 12, que habla y representa un número perfecto también. Habla de perfección. Son 12 las tribus de Israel, 12 los apóstoles, 12 las puertas de Jerusalén, 12 las estrellas. Hay múltiplos de 12 también. Los 24 líderes sentados alrededor del trono de Dios, es un múltiplo de 12. Los 144,000 siervos de Dios, múltiplo de 12, que son 12,000 personas cada una de las tribus de Israel. Otro múltiplo de 12. Y en Apocalipsis 7, del 4 al 6, habla de esto. Vamos a leerlo. Apocalipsis 7, del 4 al 6, habla de este número. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000. De Neftalí, 12,000. De Manasés, otros 12,000. Esta numerología aparece aquí, 12 también. Para efecto de estudios de este libro, Apocalipsis, tiene 3 divisiones. La primera la vemos en el capítulo 1. Vamos a leer el versículo 19. Versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Las que has visto es la primera división. Es la visión de Cristo Jesús. La segunda división es el capítulo 2 y 3, que son las cosas relacionadas con la iglesia. Básicamente las 7 iglesias de Asia. Esas cosas son las cosas que son. Y el capítulo 4 al 22 es la tercera división y son las cosas que han de suceder después de estas. Después del capítulo 3, empieza el capítulo 4 al 22 de Apocalipsis y habla de las cosas que han de suceder. Ahora bien, leamos el primer versículo. La revelación de Jesucristo. Así empieza. La revelación de Jesucristo. Este es el enfoque del libro. Este es el propósito del libro, revelar a Cristo. Se trata de esta revelación del Señor Jesucristo. La palabra Apocalipsis significa revelación. No precisamente desastre, no precisamente tragedia, pero la revelación de Jesús. Significa
revelar algo. ¿Se acuerdan de Rocky? Para que se me distraigan un poco. Rocky, los que vieron Rocky Balboa, cuando Rocky peleaba y triunfaba, iba avanzando Rocky, llegó un momento que se hizo tan famoso que hicieron una estatua de Rocky. Y hay una parte de la película de Rocky donde pues Rocky ahí lo cubren la estatua con una capa, con una tela así grande, ¿verdad? Y se ve que estaba un mono ahí, pero no se ve qué es. Entonces ya vienen, ¿verdad? Ahí con la estatua y jalan el trapo ese, ya se devela, ¿no? Que es la estatua de Rocky ahí con las manos arriba, ¿no? Entonces esto es lo que significa revelar. Es cuando algo que está oculto se muestra a la luz. Ya pueden verlo ahora, lo que ya antes no se veía, ahora lo pueden ver. Esto es lo que significa revelación. Está tapado, ahora se puede ver, ahora está mostrado. Entonces, este Jesús que se muestra aquí en Apocalipsis no es el Jesús de antes, es el Jesús que vino a cumplir ahora con majestuosidad, con todo su reinado, con toda su gloria. Viene el alfa y el omega, el principio y el fin, viene a establecer su reino. Es un reino eterno y es glorioso. Ahora lo vemos aquí, en este libro. Y a esto nos anima Juan el apóstol, en su última carta, en sus últimos días. Juan nos entusiasma, Juan nos dice: ¿estás afligido, hermano? Yo estoy afligido también, dice Juan. Yo estoy en una isla, con trabajos como, con trabajos tomo agua, con trabajos sobrevivo. Yo también tengo aflicciones. Ya son más de 2, ¿no? Ya somos muchos. Yo y todos ustedes, no nada más ustedes tienen problemas, hermanos. Estás afligido, pero aquí el Señor viene con gloria. Espérenlo, Él viene con gloria para salvación. En Él puedes confiar, en Él puedes descansar, en Él puedes buscar cuando hay necesidad. Puedes buscar en Jesucristo. Está animando Juan por medio de este libro. Cristo es el Señor, dice Juan, recuérdalo. Jesucristo es la revelación. No te distraigas, vuelve a mirar lo que estabas viendo mal. Ahora enfócate en Cristo. Es Jesucristo la revelación que está ahí, siempre ha estado. No te desenfoques. Juan anima a la iglesia. Es una revelación que el Padre le dio a Jesús. Jesús le da a un ángel y que el ángel le da a Juan y que Juan escribe para su iglesia. Pero nos podemos preguntar cómo Juan hizo estas cosas. ¿Qué tenemos aquí en las manos? Tenemos un libro con un contenido tan trascendental para nuestras vidas, hermanos. No nos podemos explicar, no nos alcanza la imaginación, pero podemos tratar de ilustrarnos cómo hizo Juan, que saliendo de Dios, la palabra, viniendo a Jesús y viniendo al ángel y llegando a Juan, él pudo escribir en un papiro, en un rollo, en un viejo papel, quizás en un papel especial, no lo sé, con qué escribió Juan ahí, en Patmos. ¿Dónde estaba metido Juan? Se metió a una cueva, se puso debajo de una roca, de un árbol. Podemos tratar de imaginar cómo Juan hacía estas cosas. Y estos documentos, estos rollos, fueron pasando a través de las manos de hombres, a través de las manos de mujeres, quizá de niños que expusieron sus vidas para traer esta información a la iglesia. Algunos quizás en el camino murieron arrastrados, quizás fueron quemados, quizás fueron torturados en mazmorras, despedazados en coliseos para resguardar el contenido de esta hermosa y bendita palabra. Esta palabra que nos da consuelo, nos anima, nos ayuda a continuar la prueba, nos corrige, nos trae esperanza que está viva y que es eficaz en todo tiempo. Y ahora hoy tú y yo la podemos leer. La Biblia, podemos venir a ella y buscar cosas interesantes, cosas nuevas en Hebreos, en los Evangelios, en el Antiguo Testamento, en el libro de Jueces, Reyes, Daniel. Podemos ver y escudriñar ahí y ver cómo el Señor trataba con su pueblo y cómo también con nosotros trata, en forma individual. Ahora estamos cómodos aquí, hay aire acondicionado, de repente siento frío, se me duerme la mano, ¿verdad? Pero estoy cómodo. Aquí no se nos molesta, estamos escuchando cosas que habla el Señor a través de su palabra, pero que a veces nosotros mismos nos hemos estorbado, ¿verdad?
traemos el teléfono ahí y nos dicen, apaga el teléfono, ponlo en silencio, y el teléfono suena. Nos estorbamos, no lo podemos apagar porque es que hay cosas más importantes que atender. Y se abre un estudio y se abre otro estudio de Biblia, y en la librería vienen los recursos, viene una Biblia de estudio para mujeres y una Biblia de estudio para hombres y comentarios, y hasta lo que no hay lo podemos conseguir si tú lo pides, para que estudies la palabra, para que refuerces tu conocimiento. Hacemos el esfuerzo por tenerlo para ti. No, la librería no es para que la iglesia se haga de un recurso económico. La librería es para que haya recursos para estudiar nosotros, los cristianos. Es para eso está esta librería. No nos queremos enriquecer con la librería, que gracias a Dios ha crecido y tiene más material. Y tiene tazas que traen el versículo. Al menos cómprate la taza y apréndete el versículo, ¿verdad? Va a ser de mucha ayuda. Pero si te gusta leer Biblias, tengo un hermano que estudia, tiene como 10 Biblias y el centro de su casa no es un televisor, no es una pantalla enorme que tú llegas a su casa y dices, wow, qué pantalla tan grande tienes, wow, qué equipo de sonido tienes. Cuando llegas y ves un escritorio y ves como 10 Biblias ahí. Ese es el centro de su vida, no las pantallas, no una mesa de billar. Es lo que nos debe animar y motivar en esta vida. ¿De qué te llenas? Pero estamos cómodos. Tú dices, voy bien. Vengo el domingo, aquí estoy los domingos. A veces no quiero venir, vengo en la tarde en el segundo servicio porque no me pude levantar e ir a los 2 servicios. Y todos tus afanes y tus preocupaciones, tú dices, no, pues se me van a disipar, ¿verdad? Mientras tú le metes duro, ¿verdad? Al trabajo, metes la chancla en tu trabajo porque no consideras trascendente para tu vida la bendita palabra de Dios. Solo tienes que abrir el libro y conocer más a Jesús, este libro que vino de manos de Dios para su iglesia. Y si vienes a cumplir nada más, solamente por estar aquí, para que te vean, para que pases el rato y dices, ya cumplí, Señor, estás perdiendo el tiempo. Lo ideal es que vengas con un hambre y con una sed del Señor, de su palabra, de conocerlo más, de entender más quién es Dios, quién es Jesús, por qué vino, por qué me amó. Yo no soy digno, ¿qué hice yo para merecer de Dios este amor? Dios es el que se está revelando en esta palabra. Dios toma la iniciativa, Dios está mostrando a su Hijo Jesucristo por medio de su palabra. En el mismo verso 21, vamos al verso 1, perdón. Verso 1 dice así, que Dios le dio, después de que dice la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben de suceder pronto. Allá en el libro de Daniel habló de algo que sucedió. ¿Se acuerdan de la estatua? Una estatua que tenía un cuerpo de metales armado, una cabeza de oro, luego el pecho de otro metal y luego de otro, luego unos pies más débiles. Representa unos reinos, unas naciones, unos imperios. Pero luego dice que viene una piedra y que golpea los pies, las piernas, y estos imperios se derriban. Pero dice también que esta piedra que golpeó después se convierte en un gran monte, y es Jesucristo. Él viene a derrocar, a abolir todo reinado. Es lo que está anunciando en el Apocalipsis. Yo vengo y vengo a establecer mi reino, vengo con poder, vengo con fuerza. Yo soy la piedra angular y voy a levantar mi imperio en lugar de estos imperios que hay en este mundo, en esta tierra. Voy a establecer mi imperio. Permítele al Señor establecer su imperio en tu vida. Es un rey, es un Señor, es Dios. Pero no lo podemos entender o no queremos entenderlo. No queremos permitirle al Señor que se meta conmigo porque yo tengo mis amantes, porque yo tengo mis vicios, porque tengo mis hábitos, mis costumbres. Yo me voy a reventar 20,000 series de Netflix, yo voy a aprender de ahí lo que Dios me quiera hablar. Ahí hay una serie de Moisés, hay una serie de Daniel, hay una de Isaías. Me las voy a aprender todas en lugar de ir a las Escrituras, que es la verdad.
no la verdad que muestra el mundo, es la verdad de Dios en su palabra. Las cosas, dice, van a suceder pronto. Ahí mismo en el verso 1, ahí en esa línea, que Dios lo dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Este pronto viene de la palabra griega takei, que significa tacómetro. El tacómetro sirve para medir velocidad en los vehículos. Entonces, no es que ya viene ahorita mismo, sino que en cuanto las cosas que tiene este libro comiencen a verse, comiencen a suceder de gran velocidad, empezarán a acontecer uno tras otro los eventos apocalípticos. Una vez que comiencen, se van a dejar ir como efecto dominó. Y los vamos a ver, o quizás no, si el Señor viene antes, en el arrebatamiento. Dios no está adivinando el futuro, amados. Dios conoce el futuro, Él ya lo vio todo, las cosas que deben suceder, las que ocurrieron, las que van a ocurrir, Él desde la eternidad ya las vio todas. No se espanta el Señor con lo que está pasando, Él ya sabía que esto iba a acontecer. La apostasía, los falsos maestros, Él ya los conoce. Ya les dio nombre y ya tiene recompensa para cada uno de ellos. ¿Qué vamos a hacer? Presta atención. Presta atención, estas cosas, todas las cosas que están escritas en este libro son un hecho, se van a cumplir y algunas ya se cumplieron. Si se cumplieron las profecías de Jesucristo en la cruz, se van a cumplir las profecías de Cristo el Redentor cuando Él venga con toda su gloria en las nubes. Se van a cumplir. Tenemos que mirar con esperanza en el mañana, confiar en el Señor. Tenemos un destino glorioso porque tenemos un Dios glorioso que se va a manifestar a nuestras vidas y nos vamos a ir con Él. Viene pronto. Mismo verso 1, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí está hablando de su siervo Juan. ¿Cómo se veían ellos a la luz de Jesús? Pequeños ungidos. Juan dice, soy su siervo. Ellos siempre se identifican a sí mismos como siervos. No dicen, yo soy el que hace los milagros. Yo soy el que sana a los enfermos y los cojos. Esos títulos, esos puestos, esas traiciones que hemos sufrido por nuestra necedad. Porque ahí estamos, ¿verdad? Buscando al compadre político, compadre un huesito, ¿verdad? Compadre, ayer estábamos sentados en la mesa y un hermano le estábamos haciendo ahí como chascarrillo, ¿verdad? Porque se sentó en medio y llevaba una, ¿cómo se llama? Una guayabera bien bonita así, parecía gobernador, señor gobernador, deme un huesito, ¿no? Que a veces así estamos en la sociedad, ¿no? Voy a buscar a mi colega, el gobernador. Platiqué apenas con un amigo, dice, yo hice proselitismo, yo iba a la colonia tal, bajaba por barrancos, subía a cerros, y yo hacía proselitismo por este gobernador. Le digo, ¿y qué tal? ¿Te dio tu huesito? Dice, yo no quería un hueso, nada más quería que me subieran el salario en donde yo estaba trabajando, una escuela de gobierno. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Cuando él se hizo gobernador, simplemente no volvió a verme y no lo volvimos a ver jamás. Y estaba bien confiado, y es cristiano, y confiaba en ese hombre. Y maldito es el hombre que confía en el hombre. Lo sabemos bien. No podemos esperanzarnos a las personas. Nos van a traicionar, hermanos. Nada más podemos confiar en Jesucristo. No hay otro más en quien depositar nuestras vidas. Todo lo que nosotros necesitamos es Jesús para nuestras vidas. Por eso andamos afanados ahí buscando cuándo, dónde, por qué, dónde, qué hago. Solamente tenemos que enfocar nuestra mirada en el Señor, la revelación de Jesucristo, y entender que Él es nuestra esperanza, es nuestra confianza. Él nos da el descanso, la paz que necesitamos para seguir adelante mientras Él regresa. Porque va a venir, y ¿cómo nos va a encontrar? ¿Qué vamos a estar haciendo? Verso 3, para concluir.
Versículo 3. Bienaventurado el que lee, estamos en Apocalipsis 1, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Somos bienaventurados, hermanos. Somos bienaventurados. Antes agarraban el rollo, como lo hizo Jesús, ¿se acuerdan? En la sinagoga, agarraban el rollo y leían la porción. Dice, bienaventurado el que lee. El que leía era el que tenía el rollo. No había copias de rollos. No había copias de rollos. Había que leer una sola porción al que le tocaba o al que se le permitía leer el rollo, y todos escuchaban. Y dice, y los que oyen también son bienaventurados las palabras de esta profecía. Leían Isaías, leían Ezequiel, leían Daniel. Ah, caray, una profecía, wow. ¿Y qué hacían ellos? La atesoraban, lo que dijo, lo que dijo el maestro, lo que leyó en la sinagoga. Ah, eso me da paz, eso me habla de mi Mesías que viene a salvarnos. Y cuando vino no le reconocieron. Bienaventurados los que oyen estas palabras de la profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, hermanos. El tiempo se está agotando. Tú puedes seguir tu vida como quieras. Puedes seguir por ahí intentando hacerla, ¿no? Haciendo negocios, trabajando de sol a sol, esforzándote en tus fuerzas. Pero dice la palabra que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Dice la palabra que en vano edifican los constructores y no es el edificador el Señor. En vano vela la guardia si el Señor no es el que está velando. Hacemos esfuerzos vanos humanos cuando lo que tenemos que hacer es confiar en Cristo para que Él en su tiempo haga con nosotros su propósito, cumpla su voluntad y nos muestre nuestro destino. Y no andemos como ciegos en la oscuridad, sino que salgamos de las tinieblas a la luz para caminar en luz y alumbrar a todos los demás que necesitan ser alumbrados por medio de su palabra. Vamos a orar. Te damos gracias, mi Dios, porque has sido fiel. Tu palabra, Señor, nos muestra que contigo tenemos, Señor, seguridad. Contigo tenemos lo que necesitamos en nuestras vidas. Padre, tú nos muestras a través de este libro, Apocalipsis, este bosquejo que hemos visto, nos dice que tú tienes planes importantes para tu humanidad, para tus hijos. No todos son hijos. Tu palabra dice que solamente son hijos aquellos que recibieron a Cristo Jesús y que aceptaron su sacrificio en la cruz y que hicieron a Jesús su Señor y su Salvador. Esos son tus hijos. Pero aquellos que rechazaron tu mensaje, tu evangelio, aquellos que negaron tu cruz, aquellos que no te conocieron, aquellos que caminan sin ti y que viven para sí mismos, Señor, ellos no son tus hijos. Pueden serlo, sí pueden, pero tienen que morir a sus propios sueños, tienen que morir a las cosas de este mundo, a los aires de riqueza, a los aires de fama, a los aires de grandeza, y morir a ellos, Señor, es muy difícil. Por eso tu palabra dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Pocos, porque pocos deciden seguirte, Señor. Padre, en tu libro del Apocalipsis podemos ver que tú tienes un plan trazado y que se va a cumplir, porque todo lo demás que fue antes se ha cumplido. Y ahora viene el tiempo, Señor, en que tú regresas con una gran gloria, Señor. Tú vienes buscando a tu iglesia amada, sin arruga, sin mancha, pura, Señor. Busca tu iglesia, Padre. Ven a tu iglesia cuando quieras venir, Señor. Los que te amamos estamos listos para irnos contigo.
llévanos contigo, Señor. Pero si tenemos tareas y tenemos encomiendas que cumplir todavía, Señor, no sé qué hacer, si nos vamos o nos quedamos. Pero hágase tu voluntad y no la nuestra, mi Dios. Hágase tu voluntad en nuestras vidas. Mientras tú vienes, ayúdanos a hacer lo que como hijos tenemos que hacer, Señor. Que no nos autoengañemos y que no aparentemos lo que no somos, bendito Padre, sino que como hijos escuchemos tu voz, sigamos tu voz, atendamos tu instrucción, tu enseñanza, tu consejo, tu guía, y podamos entonces, Señor, formar parte de este cuerpo hermoso que es tu cuerpo, Cristo Jesús. Estar listos para tu venida, Señor. Padre, te damos gracias porque nos hablas a través de tu palabra. Gracias porque nos alertas, nos previenes y tú nos dices que el tiempo ya se está agotando. Permítenos actuar hoy para no lamentarnos mañana, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.